El Centro Cultural del Bicentenario y el Museo Histórico Provincial Orestes y Lulo de Santiago del Estero tienen el placer de dar continuidad al ciclo Las Artes de las Manos Santiagueñas. Hoy nos vamos a introducir en un tema que seguramente les va a resultar fascinante: las técnicas de cerámica prehispánica con el artesano ceramista José Galván Vargas. José Galván Vargas es artesano ceramista desde 1985. Se formó inicialmente como autodidacta y luego, con los escasos artesanos de la región, profundiza sus estudios también en el Museo de Antropología Wagner. Se recibe de profesor de educación artesanal y técnica y posteriormente se especializa en cerámica arqueológica en el Instituto de Ceramología Condorhuasi en la ciudad de Buenos Aires. Focaliza su trabajo en la investigación, recuperación, recreación y difusión del arte cerámico prehispánico de Santiago del Estero. Ha realizado exposiciones locales y nacionales presentando piezas artesanales de inspiración arqueológica, réplicas y piezas utilitarias, reproduciendo técnicas de modelado indígenas. Dirige en forma conjunta con la artesana alfarera Eli Jerez el taller de cerámica artesanal Cay Ashpa Manta. Ha recibido premios a nivel regional, provincial y nacional, participando además en exposiciones en Chile y Brasil. Ofrece talleres sobre cerámica chaco-santiagueña y protección del patrimonio arqueológico. Las técnicas empleadas son el resultado de un estudio realizado sobre piezas originales arqueológicas del período agroalfarero, conformadas principalmente por los estilos ceramológicos denominados Las Mercedes, Sunchituyo y Averías. Ha obtenido los siguientes premios: tercer premio en octava Bienal Latinoamericana de Cerámica en Concordia, Entre Ríos, en 2004. Primer premio Cerámica de Rescate en Feria Internacional La Rural, en 2013. Premio Adquisición del Concurso Regional de Artesanías del Noroeste Argentino, en 2017. Premio Artesanía Tradicional en Cerámica, en el Concurso Artesanal de Artesanías Tradicionales y Contemporáneas del Fondo Nacional de las Artes, en 2018. Medalla de oro en el Encuentro Latinoamericano de Arte Indígena de la UNCE, en 2002. Realmente es un honor para todos nosotros poder contar con la presencia de tan destacado artesano. Le damos la bienvenida a José y vamos a comenzar con algunas preguntas, algunas inquietudes, por un lado mías, pero seguramente también los que nos están viendo y oyendo dentro de esta tecnología virtual maravillosa que nos acerca tanto, tendrán también sus inquietudes. Quiero comentarte, José, que están personas de Ceiba, Honduras, conectadas realmente. Este mundo virtual es maravilloso. También de la localidad de Pinto, por ejemplo, y ya se van a ir sumando más chat donde nos van a ir diciendo de qué localidades nos están escuchando. José, tu taller se llama Cay Ashpa Manta, y la verdad, el quichua, que es esta lengua tan maravillosa, que es el sello identitario de Santiago del Estero, indudablemente te ha inspirado. ¿Nos podrías contar qué significa Cay Ashpa Manta y por qué tu taller lleva ese nombre? Sí, Maricel, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en realidad el nombre lo hemos elegido con mi compañera hace unos 10 o 15 años cuando iniciamos este
proyecto, ¿no? En forma conjunta, destinado a la investigación y a recuperar las técnicas prehispánicas de modelado y de cocción. Y el término Kaya Espamata, bueno, quiere decir de o desde esta tierra, ¿no? Es una forma de sintetizar el objetivo que nosotros nos hemos logrado, ¿no? Expresarnos a todos desde esta tierra, ¿no? Y con todas las connotaciones que tiene estéticas y culturales el término, ¿no? El término tierra, ¿no? Exacto, porque es la tierra santiagueña y es la tierra que es tu fuente de inspiración, tu materia prima, podríamos decir, José. Fíjate vos que el mundo se ha construido a partir de la tierra, las viviendas, las casas tradicionales, con esos adobes que cobijan a tantas familias, especialmente en el área de nuestro noroeste, donde la construcción con adobe sigue vigente y es tan importante y es un material tan térmico, tan, vuelvo a repetir, tan noble. Así que la tierra es tu fuente de inspiración. ¿Y qué significa? Porque hablamos en el noroeste mucho de Pachamama, de la madre tierra, de esta deidad telúrica prehispánica aún vigente. ¿Qué es la tierra para vos? En todos sus sentidos, ¿qué es la tierra? Para mí es la vida misma. La verdad que nunca me había hecho esa pregunta, ni tampoco me habían hecho esa pregunta, así que... Perdón, José, soy antropóloga y los antropólogos tenemos el vicio de hacer preguntas a veces que los demás no suelen formular. Disculpas. Sí, bueno, eso para mí, la tierra es, como te decía, la vida misma. He dedicado casi toda mi vida al estudio, ¿no? de la cerámica y a partir del conocimiento en profundidad de este material, me han permitido acercarme, aproximarme, ¿no? al arte prehispánico y al arte cerámico en general. Y bueno, no somos los primeros, ¿no? en manejar este material. Casualmente ayer estaba husmeando el taller. En el fondo aquí tengo un fragmento de un vaso estilo Mercedes que hemos encontrado en el río accidentalmente cuando hemos ido a pasear, y había dejado el fragmento en un estante en el fondo, en el taller del fondo que tenemos, y bueno, había barbotina y arcilla cerca. Y después de un tiempo, cuando hemos ido a buscarlo, hemos encontrado que la avispa alfarera había hecho aquí sus nidos, a donde deposita sus huevos, y también algunos insectos, ¿no? Que lo obtura después con una tapa y deja un pequeño orificio, ¿no? Después la larva se alimenta de los insectos que están depositados allí y bueno, después sale, ¿no? Perforando los orificios. Qué Lo mismo curioso, el José, hornero. lo que comentás. Perdón, qué curioso lo que comentás, porque una pieza arqueológica ha sido de algún modo objeto de un nuevo uso, ¿no? De una nueva aplicación, en este caso para estas avispas que seguramente son meleras también, ¿no? Qué interesante. Sí, ¿Cómo? seguramente no he tenido el tiempo de investigar bien la especie, pero bueno, el hornero también utiliza, ¿no? La arcilla y la tierra para construir, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? Que creo que la
habilidad que tenemos para manejar y comunicarnos con la tierra y con la arcilla es algo que está en la información genética y que nacemos, yo creo que nacemos con esa habilidad de manejar la arcilla, pero bueno, obviamente Seguramente. que está ahí latente esa habilidad, así que en mi caso... José, sí, perdón, Sí. recuerdo hace unos cuantos años cuando estábamos en Jujuy haciendo un relevamiento de las casas rurales en los distintos ambientes y estábamos transitando, era un camino realmente que se llegaba a mula solamente, una escuela muy alejada que la localidad se llama El Durazno, y fuimos a visitar a una familia con varios niños. Esos niños, no lo voy a olvidar nunca, estaban en su patio de tierra, como tantos patios santiagueños, y habían hecho, realmente me emocionó muchísimo, habían hecho, como no tenían juguetes, múltiples figuritas de barro, con sus formas, con sus rostros, con sus características. Realmente qué material, fuente de inspiración. Siempre ha sido realmente muy noble, ¿no? En ese sentido, muy dúctil. Sí, nosotros hemos dado y hemos tenido la grata experiencia de brindar capacitaciones a maestras jardineras en el afán de promover, ¿no? Estas técnicas para que ellas, bueno, las apliquen didácticamente en sus tareas cotidianas con los chicos. La idea era reemplazar las plastilinas coloreadas que usan habitualmente por este material, porque no solamente despierta y genera unas ganas de tocarlo, de modificarlo, de amasarlo, sino que eso al mismo tiempo estimula el desarrollo de la capacidad creadora. Exacto. Y los aleja del celular, ¿no? Que muchos niños están prendidos justamente con las nuevas tecnologías y muchas veces olvidan esa parte artística, esa parte en este caso, como vos decís, del modelado y de crear algo nuevo a partir de lo que es la arcilla o el barro, en este caso, que es fantástico. Qué linda, sí, qué linda experiencia. Es un material muy útil, fácil de conseguir, fácil de preparar, de almacenar. Ya nos vas a ir contando, bueno, cómo es ese proceso. Una okay. pregunta, ¿cómo comenzó todo, José? ¿Cómo fue, digamos, ese trayecto que te llevó a ser lo que sos hoy? ¿Cuándo empezó esa revelación, esa inquietud? Podríamos decir, ¿cuál fue ese punto de inflexión en tu vida en el cual te fascinaste por primera vez, a lo mejor con alguna pieza que viste, no sé, supongo en algún museo, en algún lugar? Nos gustaría saber realmente. Efectivamente, en realidad todo ha sido de manera fortuita, como casi todo cuando uno se deslumbra por algo, ¿no? Vivía cerca del museo arqueológico, en ese momento estaba como directora la doctora Amalia Martínez, y bueno, yo era amigo de uno de sus hijos, así que éramos visitantes, o sea, íbamos seguido para ahí y más que nada a corretear por los pasillos bajo la celosa mirada de la doctora Amalia. Y finalmente a la que tuve la ocasión de conocer su casa, y bueno, doy fe de esa fascinación que habrá sentido en ese museo. A ver, contanos un poquito más. Bueno, finalmente, de tanto ir, me adopta como alumno, y recuerdo que me invitaba a sentarme en su escritorio y me colocaba pilas de libros para que empiece a estudiar. Me decía, tome, venga, estudie. Y para que deje de jugar y andar
correteando por los pasillos. Siempre me he sentido atrapado por las enigmáticas figuras que estaban ahí, ¿no? Esas piezas enormes con esos dibujos misteriosos, ¿no? Sí, misterioso seguro, ¿no? Había todo una suerte de embrujo en esas piezas. ¿Y qué pensaste cuando las veías? ¿Qué fueron los sentimientos que te rodeaban? ¿Te acordás? Si hubo alguna en especial. Bueno, en realidad todas. Hay piezas que me causaban no solamente admiración, sino cierto temor. Era chico, era adolescente, 12, 13 años, por la morfología de las piezas y esas aplicaciones en relieve, sobre todo que se hacían en la cerámica del estilo Sunchituyo, esas deidades antropomorfas con unos ojos así saltones. Y bueno, el sentido de curiosidad por saber qué significa, me causaba mucha admiración saber que eran los propios habitantes de Tierra los que poseen esa tecnología, ¿no? Sí, Para sí. poder realizar estos trabajos complejos, porque la cerámica tiene si bien los procedimientos pueden ser sencillos, pero obtener piezas de calidad exige un conocimiento, Sí, destreza, por un supuesto. trabajo, una motricidad, claro. José, nos Pero están así, escuchando, te comento, desde sí. Perú, bueno, desde Honduras, que te Nota. comenté, desde Perú, desde Bariloche, desde Jujuy, desde Las Toscas, Santa Fe, y siguen, ¿eh? Así que, bueno, Wow. desde Cafayate, Salta, así que... En serio, Maricel, no me hubieses dicho nada porque me pone más nervioso. Bueno. Pero es lindo saber que estamos Sí, acompañados, que no estamos solos. no, Realmente nos cobija de algún modo, ¿eh? Bueno, vos hablaste de Amalia. ¿Vos considerás que Amalia realmente, Amalia Gramajo de Martínez Moreno, fue alguien que te inició? Vos decís que fuiste a lo mejor discípulo suyo, a lo mejor informalmente, pero ¿considerás que ella fue importante en tu formación? ella es la culpable de todo. Ah, es la culpable de todo. Bueno, a Sí, ver, contanos cómo fue eso. no, bueno, como te decía, ella me brindaba su, su tiempo y me incentivaba a que estudie, me brindaba la posibilidad de ingresar en la biblioteca. Es una biblioteca que me acuerdo, es la biblioteca especializada Gancedo, que ella la crea, no me acuerdo bien el año, y bueno, tenía acceso a información y a ver de cerca las piezas sin tocarlas, porque tenía su carácter, era muy celosa, ¿no? Oh, por De todo, supuesto. ¿no? Bueno, con Amalia seguramente aprendiste lo que es la disciplina, la dedicación al trabajo, el esfuerzo, porque era una persona realmente con grandes conocimientos, pero que tenía justamente una personalidad fuerte y seguramente como docente ha sido buenísima, no lo dudo. Sí, yo estoy muy agradecido, ¿no? Sí, seguimos siendo amigos con la Amalita y con Juan, sus hijos, así que, no, obviamente mi agradecimiento entero por haberme acercado, ¿no? Eh, bueno, ¿Y, sí, ¿Y te acordás vos cuál fue, digamos, cómo empezó ese interés? Ya lo comentaste, pero ¿cuál fue la primer pieza que te animaste a hacer o a reproducir? ¿Cómo fue que dijiste, no, esto es lo mío, yo me voy a empezar a formar porque quiero dedicarme a la cerámica y hacer reproducciones de piezas arqueológicas? nunca
me he fijado el objetivo de ser artesano, ceramista, se ha ido dando en forma, digamos, espontánea, paralela a los estudios secundarios y después terciarios. La verdad que no he dicho voy a ser artesano o alfarero y tengo ese objetivo, ¿no? Sobre todo en esa época en donde decir artesano, decía, a ver, si me preguntan, bueno, vos que sos artesano, ajá, ¿y de qué vives? Por ejemplo, es lo mismo que le preguntan a los músicos, ¿vos de qué trabajas? Bueno, si yo soy músico, ¿y de qué vives? Entonces, hay como un prejuicio, ¿no? Sobre el oficio de artesano, ¿no? Porque no es un oficio formalizado. En esa época, decir, bueno, a ver, mamá voy a ser o papá voy a ser artesano era no sé si era conveniente, ¿no? Económicamente me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo Claro, fue que te animaste a decirlo en tu familia? siempre me he sentido apoyado por mi familia para hacer, elegir la actividad que quería. O sea, amigos, familiares, instituciones, hasta el día de hoy, en ese sentido me considero muy afortunado porque siempre he tenido el apoyo de todos. O sea, Y nunca cuán importante es ese apoyo, José, ¿no? Que nunca los que en el nos sentido, o rodean, que sea, queremos tanto, reconozcan el valor de nuestra vocación, porque indudablemente, seguramente vos sentiste y sentís un llamado que es la vocación, ¿no? Ese llamado por el cual no podés mirar hacia otro lado, tenés que hacer lo que verdaderamente sentís. Sentís sí, como artesano, como artista, seguramente. sí, Te cuento, bueno, te eh, cuento que están escuchándonos, perdón, desde Santa María Catamarca, desde Santiago Capital, y bueno, hoy hay una Catamarca, mamá que nos dice que está siguiendo la transmisión junto a su hija y que le parece hermoso que se conozcan las técnicas ancestrales que nos definen como cultura. Qué lindo, ¿no? Qué es lindo, lindo. en Catamarca hay muchísimos alfareros, ¿no? Una tradición alfarera casi ininterrumpida, digamos, Y ¿no? vos tenés contacto con, ya que hablaste de Catamarca y Santa María, ¿tenés contacto con otros alfareros, por ejemplo? Sí, 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 son alfareros que nos conocemos en los encuentros, en las exposiciones, en las exposiciones nacionales, regionales. Vamos haciéndonos amigos y compartiendo, intercambiando conocimiento, ¿no? Ah, eso te quería Sí, preguntar. ¿Son muy celosos de lo que conocen o se comparte? ¿Hay reciprocidad? Yo doy lo que sé y el otro también me lo devuelve. sí, en general, todas las experiencias particulares que puedan tener, ¿no? Cada uno se comparten, ¿no? En ese sentido, digamos, no hay secreto, como decía mi profesor Jorge Fernández Chiti, el secreto es que de la cerámica es que no tiene secreto, porque todo se investiga, se trabaja, se ensaya, se fracasa, se vuelve a hacer, ¿no? Este, El profesor Chiti lo tuviste en Condorhuasi, en Buenos Aires, ¿no? sí, 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 en el año, pues no me acuerdo, porque no soy bueno para las fechas, ni para los nombres, pero me envié, me becan para estudiar ahí en el instituto y es donde yo hago algunos estudios de microscopía, granulometría de antiplásticos, restauración, conservación, construcción y manejo de horno, ¿no? Con él y su equipo de colaboradores. Muy Sí, bien. Y de todos los estilos arqueológicos que hemos hablado, hablamos de las Mercedes, hablamos de Sunchituyos, de Averías, ¿hay alguno en especial que te conmueva más, que te guste más el desafío de reproducir una pieza
y bueno, ¿por qué justamente te sentís más próximo? En general, todas las piezas han representado para nosotros un desafío el poder reproducirlas, ¿no? Con cierta fidelidad. Pero el gran desafío para nosotros ha sido el estilo Averías, porque implica un tratamiento de la superficie más complejo que el resto de los estilos cerámicos en Santiago. Por ejemplo, en el estilo Mercedes eh, se caracteriza por una cerámica gris oscura y con trabajos de incisión en la superficie, lo que nos representa grandes desafíos, digamos, ¿no? Y en Sunchituyos hay sí hay un tratamiento de superficie en donde se usa la aplicación en relieve, o sea, adherir la pasta en la superficie de la vasija por pastillaje, y también algunos engobes, pero en este caso bicolor, o sea, negro sobre el fondo natural de la pasta. Pero Averías, ya como es polícromo, tiene un fondo ocre y encima unos dibujos en negro y rojo con manganeso y hierro. Entonces, el desafío para nosotros era no tanto lo morfológico, que había, o sea, dominábamos de alguna manera en la forma, pero los tratamientos de superficie de averías eran realmente complicados y conseguir, por ejemplo, los tonos ocres como fondo, que se usaba como fondo, era así un desafío porque teníamos que hacer mucho ensayo y error hasta lograr más o menos los cromas Ajá. que se usaban, ¿no? Y los Así que pigmentos, por ejemplo, ¿pudiste indagar en qué usos de pigmentos y se utilizaban, digamos, para dibujar, para el diseño de las piezas, algún pigmento natural o algún mineral, por ejemplo? sí, todos los que se empleaban para realizar los engobes son minerales. No se pueden usar pigmentos, digamos, orgánicos, porque estos se volatilizan fácilmente hacia los 400 grados centígrados durante la cocción. Y para que una pieza resulte con los colores bien nítidos, se tienen que usar óxidos metálicos, ¿no? Algunos, por ejemplo, el rojo, que está presente igual en todas las arcillas ferruginosas, ¿no? Que son las que se empleaban en toda la cerámica arqueológica del NOA, con un 15, un 20 o más por ciento de óxido de hierro mezclados naturalmente, se usaban para hacer estos engobes, ¿no? O bien calcinando la hematite a 600 grados y moliéndola para obtener el óxido de hierro o óxido férrico. Y el manganeso para hacer el color negro o marrón oscuro, también moliendo y calcinando la pirolusita. Y el color blanco, por ejemplo, que no ha sido empleado para el modelado de las piezas, pero sí para los tratamientos de superficie, se hacen con arcillas blancas o arcillas caoliníticas, que no son muy abundantes en el noroeste, pero sí se pueden encontrar algunas arcillas blancas impuras con hasta un 2 o 3% de óxido de hierro y un poco de manganeso, que eso las tiñe de ocre, ¿no? En el sur, en el sur de nuestro país, sí, tenemos arcillas caoliníticas muy blancas, muy buenas, que son las que utilizamos nosotros para elaborar los engobes, ¿no? Pero para que se obtengan esos pigmentos, que son esos colores que se hornean a altas temperaturas, por ejemplo, en averías podemos estar seguros de que se ha horneado aproximadamente entre 800 y 900 grados centígrados, se logra una buena vitrificación. Hemos visto el núcleo de la pasta
bien horneada, bien con un color uniforme. Entonces podemos inferir la temperatura y el tipo de horno que ha sido empleado, ¿no?, para fabricarlos. Así que es una tecnología bastante avanzada, porque para que obtengamos esos colores uniformes, que se note el blanco, el rojo y el negro, se requiere de un horno con atmósferas oxidantes, o sea, donde el ceramista tiene que controlar la entrada de aire, la leña, tiene que tener una tapa, una tobera, o sea, un sistema bastante elaborado para hay una poder... tecnología apropiada que se observa justamente en la calidad final de las piezas que se van encontrando. Sí, y esa tecnología va siendo aplicada y conocida en forma gradual. Nosotros, si observamos algunas piezas, la mayoría de las piezas de las Mercedes que son grises, se debe a que el tipo de cocción es muy básico, no se llegan a altas temperaturas, sino aproximadamente 700 grados o 650 en hornos, en hornallas efímeras con un intenso ahumado, por eso se tiñen de grises. En sustituyo, en cambio, ya podemos observar la oxidación y el control de la atmósfera de cocción, en donde se trata de hornos cerrados, ¿no? Y bueno, en averías ya es evidente Claro, la son construcción distintos y momentos, ¿no? Distintas culturas en exactamente. distintos periodos, Sí. justamente, y dan cuenta de un avance en en lo que es la tecnología, especialmente también en la cocción de las piezas. Y te cuento que también nos están escuchando de Breaposo, de Córdoba, de La Banda. Hay un docente que nos dice que quiere instalar en su escuela, Daniel Camacho, soy docente de una escuela donde queremos armar un museo, o sea que hay interés, ¿no? Porque yo voy mucho al monte, al campo, y me imagino que vos también, ¿no? Que vas al campo en Santiago. Y se encuentran las famosas tejitas. Los mismos chicos de las escuelas a veces llegan y dicen, uy, maestro, encontré una tejita, es decir, un fragmento de cerámica arqueológica, ¿no? Así que es tan importante también que muchas veces esas piezas, bueno, por supuesto, vayan a parar a las manos expertas de personas como vos, de arqueólogos. Recuerdo a la doctora Constanza Taboada, con la que he tenido, y con Judith Farberman, por ejemplo, López Campeni también, otra arqueóloga, con la que hemos tenido coincidencia en un trabajo. Así que verdaderamente el reservorio arqueológico de Santiago del Estero es increíble. ¿Has tenido así algún deslumbramiento especial con alguna pieza en especial? Por ejemplo, ya que decías de la cultura Averías, Averías, ¿alguna pieza en especial que realmente te implicó todo a un desafío y la tuviste que realizar varias veces hasta que quedaste satisfecho con la pieza? Sí, es cierto. Hay una en especial, una urna de Wilmer, la localidad de Wilmer, que es enorme y tiene estilo de averías y tiene un diseño de muy intrincado y complejo, ¿no? Tanto en su geometrización de los diseños y la estilización, por ejemplo, del búho. Es una pieza interesante porque el búho es protagonista en su chituyo, pero sin embargo, en esta pieza que es una pieza averías en donde hay más trabajo de geometría, ¿no? Está presente. Así que esa es una pieza que hemos tenido Que que hacer muchas veces. con una palabra clave, porque verdaderamente, tanto en el tejido, que a mí me interesa particularmente el arte textil, como en la cerámica, se observan el conocimiento de las matemáticas, de la geometría,
en la disposición de los hilos, en este caso en la decoración de la cerámica. ¿Y qué te parece, José, si ahora nos podrías hacer una demostración de alguna de las etapas de ese proceso de confección de una pieza? Sí, cómo no. Aquí tenemos preparado nosotros una secuencia del procedimiento para hacer, o sea, para simplificar, porque el tiempo que tenemos es un poco difícil realizar la totalidad de los pasos, ¿no? Y bueno, vamos, aquí tengo preparado ya. La idea era de mostrarles cómo se elabora una pieza. Bueno, vamos a intentar hacer esta forma, que es un típico cuco averías, ¿no? Esta es una pieza que, bueno, hemos tenido un accidente en el horno y al hornear, bueno, los fragmentos, después cuando queremos remontarlos para restaurarlos, no coinciden, así que hemos decidido, bueno, quedárnosla como ejemplo para que nuestros alumnos vean cómo es el resultado, ¿no? En este caso, se trata de un puco, que es un plato hondo, usado a veces como tapa de las urnas funerarias. Vemos que es una forma semi-hemisférica con una base cóncava. Para poder realizar esta pieza, bueno, nosotros hacemos la recolección de la pasta, la recolección de las arcillas locales, ¿no? Y preparadas convenientemente con una determinada cantidad de agua y antiplásticos para que pueda resultar óptima en el modelado. Aquí les voy a mostrar cómo... Perdón, o sea que vos vas también a buscar tu propia materia prima, es decir, sí, estás en todas las etapas, controlás todas las etapas. Nosotros intervenimos en la totalidad del proceso, desde la recolección de las arcillas hasta la construcción y el manejo del horno. Ajá. A ver si tengo... A ver. Queremos ver. Sí. Ahora tenía ya listo un poco de arcilla, creo que ya está. Ajá, acá está. Bueno, vamos a empezar con el modelado de la base, por ejemplo. Esta arcilla ya está preparada con la cantidad de agua justa. Vamos a comenzar con el amasado, porque aunque la dejemos en bolsas de nylon, empieza a secarse de afuera hacia adentro, y el amasado nos permite redistribuir la humedad para que recupere esa plasticidad, ¿no? Es una de las principales características de la arcilla. Estas son arcillas locales muy plásticas. Les decía, una de las propiedades es la plasticidad y la capacidad que tiene de que adopte la forma que le demos con nuestras manos, ¿no? Entonces, para que recuperemos esa plasticidad, vamos a amasar para distribuir de manera homogénea el agua de mezcla que hemos incorporado, presionando con las manos y replegando y volviendo. Podemos separarlas y unirlas con un golpe, y finalmente con un golpeteo rítmico de la palma de la mano vamos quitando las posibles burbujas de aire que tengan en el interior, porque las temidas burbujas de aire, porque para el ceramista son peligrosas, porque como es otra de las propiedades que tiene la arcilla, aparte de la plasticidad, es la contracción. Esa contracción durante el secado o durante la cocción comprime las burbujas de aire, y estas finalmente terminan saliendo, rajando las piezas o agrietando las piezas durante el secado, o peor aún, durante la cocción. Entonces tenemos que eliminar todas las burbujas de aire con golpes
Sí, podemos batir la pasta también sobre la mesa, de esta manera. Así eliminamos. ¿Se trabaja por igual tanto en verano como en invierno? ¿Hay alguna estación del año que es más propicia para el trabajo? Y eso le puedo asegurar. En verano, para nosotros, es es un poco complicado porque las cocciones que hacemos son más o menos cercanas a los 1000 grados en hornos a leña. Y con las altas temperaturas a veces se complica un poco, ¿no? Se complica, así que siempre, si tenemos que hornear en verano, lo hacemos siempre de madrugada, o cuanto más fresco esté, pero la mejor época de producción es en el invierno, tanto para la recolección de las arcillas como para el modelado y la cocción de las piezas. Siempre en horno de leña, alimentado a leña. Nosotros usamos horno a leña, sí. Sí, o sea, sabemos el manejo de los hornos eléctricos, pero nos dedicamos exclusivamente a la cocción a leña. Debe haber una diferencia entre las piezas que salen de un horno alimentado a leña que de un horno eléctrico, supongo. Sí, la atmósfera de cocción de un horno eléctrico siempre va a ser oxidante. Y eso es necesario porque muchos esmaltes se realizan, se necesitan que sean la atmósfera oxidante para que salgan limpios, pero no se puede hacer reducciones ni cocciones en la atmósfera neutra ni en atmósferas reducidas porque se estropean las resistencias. Así que en ese sentido el horno a leña es un poco más versátil porque podemos obtener las 3 atmósferas de cocción, pero requiere un poco más de conocimiento y práctica, ¿no? Y en el manejo, ¿no? Porque en un horno eléctrico uno lo enchufa, lo programa y solo llega a la temperatura, después se apaga. Pero sí, son muy útiles porque para ciertos trabajos, ¿no? Sobre todo para los esmaltes, se usa mucho hornos eléctricos. Nosotros estamos haciendo ahora la base, ¿no? Tenemos que obtener más o menos esta forma cóncava, ¿no? Las bases cóncavas que hemos observado mucho en averías tienen su funcionalidad, ¿no? Porque a menor superficie de apoyo, más estabilidad de la pieza. Entonces la pieza apoya solamente sobre el borde, el perímetro del disco que hemos practicado para hacer la base. Es muy común. Sí hay también bases planas con improntas de textil que queda marcado el tejido que se usa para poner en el piso y encima modelar. En muchas piezas del estilo Sunchituyo tienen impronta de textil o cestería. Ajá. Qué interesante que hayan quedado los rastros, ¿no? Sí, claro. La identidad de cómo fue el proceso de confección de la pieza. Claro, para poder inferir a las técnicas se tienen que observar los trazos y las marcas de las herramientas, ¿sí? Que quedan estampadas, digamos, en la superficie de la arcilla. Hemos observado también que hay huellas dactilares en algunas piezas, ¿no? Del alfarero. Ahí está el tema de la identidad, ¿no? Qué interesante. Sí. Ya tiene un rostro, tiene realmente detrás de esa pieza cerámica ya hay una persona. Así es, Maricela. Bueno, ya hemos modelado la base. No podemos empezar a modelar sino después de dejarla secar un poco, porque si no va a ceder a la presión que voy a ejercer cuando pongamos el primer rollo. Las técnicas que más se han empleado en toda la cerámica prehispánica es la técnica de los rollos superpuestos aplanados.
¿Mm? Eh, Hay otras técnicas como el paleteado, que se usaba mucho en la región de la Puna, ¿no? Utilizando una espátula y un canto rodado por dentro y una espátula por fuera para que con golpeteos rítmicos se empiece a elevar la pieza. Sí, Aquí sí. vamos a practicar, esta ya ha adquirido cierta consistencia, no se va a deformar cuando la una con el rollo. Vamos a practicar unas incisiones no muy profundas, más bien gruesas y superficiales. Esto va a favorecer la adherencia del rollo con la base. De esta forma podemos usar un pedazo de madera puntiaguda, bueno, yo estoy utilizando una esteca de metal, podemos usar cualquier elemento que deje esta marca. No tiene que ser muy profunda ni finita porque podemos generar burbujas de aire, entonces tiene que ser más bien anchas y superficiales. Superficiales. Vamos a Sí. aplicar un engobe, que es lo que estabas viendo vos cuando estábamos por comenzar. Sí. Se llama barbotina, que es el pegamento que usa el ceramista para unir dos partes de arcilla. ¿Y cómo se la obtiene? Bueno, moliendo la misma arcilla que utilizamos para el modelado, se la muele, se la reduce a polvillo, en este caso con un mortero de porcelana. Pueden usar un martillo de metal o de madera para reducir la polvo, ¿no? Y después agregarle, ir agregando agua para desleírla, para obtener esta sustancia viscosa, espesa, ¿no? No es más que la misma arcilla con una cantidad más o menos 50% de agua, ¿sí? Y se aplica, podemos aplicar con pincel o con los dedos abundantemente sobre la zona que hemos hecho las marcas, esas estrías, ¿no? En todo el perímetro del borde, de esta manera. Y a continuación vamos a fabricar un rollo alargando esta porgencia de arcilla y sobre una superficie absorbente como una lona, por ejemplo, vamos a practicar un rollo de aproximadamente 2 o 3 centímetros, lo más parejo que podamos hacerlo, Posible. ¿no? Esto se logra con mucha práctica porque del espesor regular del rollo va a depender el espesor uniforme de las paredes del vaso. Claro. Sí, utilizando así los dedos abiertos, presionando de manera uniforme hasta obtener un rollo más o menos de 2 o 3 centímetros. Vamos a hacer un aro, más o menos calculando el diámetro de la base. Vamos a unirlo también aquí con un poco de arcilla. Vamos a emplear solamente 3 rollos para hacer este puco. Entonces, pero 3 rollos es poquito. Lo que pasa es que al rollo se lo modela de la siguiente manera. Vamos a colocar sobre la base, esta cóncava que hemos hecho, y vamos a presionar un poco para que se adhiera, comience a adherirse a la base, el exceso de barbotina que Claro. se Y usa las para pegar incisiones el que le sal. hiciste tienen el objeto de favorecer la adherencia, ¿no? La adherencia y el agarre, exactamente, Claro. Maricel. ¿Qué Ahora, manos que tenés? No puedo dejar de contemplar tus manos. vamos a comenzar a estirar este rollo para empezar a modelar y levantar las paredes, presionando, poniendo los dedos así como pico de pato, con los pulgares por la parte interna y los otros dedos por fuera,
presionando un poco hacia adentro y hacia abajo al principio para adherir bien el rollo. De esta manera vamos girando la pieza y después vamos estirando la pasta hasta formar un rollo aplanado, una placa, ¿no? Que va a quedar, va a ir teniendo la forma de una escudilla. ¿Sí? De esta manera, no importa, no se preocupe si se agrieta el extremo, porque eso después alisamos. ¿Sí? De esta manera vamos estirando, utilizando todos los dedos por fuera, presionando con los pulgares, y los dedos van sintiendo, esto también con la experiencia, van sintiendo el espesor. Entonces vamos apretando más allí donde está más grueso para poder emparejar, ¿no? La idea es conseguir un espesor uniforme, Maricel, porque si hay espesores distintos, la contracción también hace que se achiquen, se encojan de manera distinta y puede haber grietas Claro, se puede ir deformando rajaduras. la pieza. O se puede ir deformando. Entonces, la idea es conseguir un espesor de aproximadamente 5 a 8 milímetros, ¿no? Hemos visto piezas de las Mercedes de apenas 2, 3 milímetros, una calidad, pero son más difíciles de controlar la forma, ¿no? Claro. Con 5 milímetros a 8 tenemos, nos aseguramos de que la pieza tenga una cocción uniforme. Y con un poco de agua vamos a ir alisando los bordes, ¿no? De esta manera. ¿Sí? Estos sí tenemos que alisar porque esas grietas pueden generar burbujas de aire. Esta es la primera etapa. Es como un pequeño plato con una base cóncava, que hemos dicho que esta base sirve para, ¡qué maravilla! Para favorecer la estabilidad, ¿no? De la pieza. Claro, claro, comprendo. Podemos, bueno, mira, desde Capital, Plastilina Bo también está escuchando y dice que está fascinada con lo que está viendo, que es una maravilla. Una maravilla. Bueno, así le que, mando un saludo para todos los que están acompañando, están compartiendo con nosotros estas experiencias. Nosotros qué lindo, hacemos qué lindo. con mucho gusto y compromiso. También te preguntan de dónde vas si lo querés decir, porque por ahí tenés un secreto, ¿de dónde vas a recolectar la materia prima, la arcilla que usás? La arcilla se encuentra, es el material más abundante en la corteza terrestre, se encuentra en todos lados. Y por ejemplo, podemos ir a donde fabrican los ladrillos, en los tabiques, y solicitar un poco para practicar, para experimentar. Ellos tienen la veta ya expuesta, ¿no? Por lo general utilizan una o dos arcillas de distintas características para confeccionar los ladrillos, así que se les puede solicitar. Y si no, desplazando la capa de humus, más o menos 80-90 centímetros, ya comienza, por lo menos en nuestra zona, a aparecer los limos arcillosos. Podríamos empezar buscando y solicitando a los tabiqueros un poco de arcilla, o comprando, algunos venden, otros pueden compartir un poco si no son grandes cantidades. Sí. Y si no, al costado de los ríos, en las barrancas también están expuestas las distintas capas estratigráficas de humus, limo y arcilla. Esas son muy buenas, esas arcillas. Von Hauenschil decía que como están cerca del río, las aguas eliminan el exceso de sales solubles que tiene nuestra arcilla. Ese es uno de los inconvenientes que tenemos los ceramistas santiagueños, el alto contenido de sales solubles, de sodio, potasio,
porque estas sales después pueden aflorar cuando la pieza está almacenada en condiciones desfavorables. Sí. Estas partículas de sales emigran desde el núcleo de la pasta hacia el exterior y se forman unas cristalizaciones blanquecinas que con el tiempo le van quitando cohesión a las partículas de arcilla y empiezan a desmoronarse. Hemos observado en los museos varias piezas que tienen estos problemas y que son las que más urgencia necesitan para estabilizarlas y ¿Y conservarlas, cómo ¿no? se estabilizan, José? ¿Cómo se puede intervenir para que no sigan deteriorándose? La historia es principalmente brindarles una atmósfera regular de humedad y temperatura constante, que oscila entre los 40 a 60% de humedad y 25 o 24 de temperatura. Eso evita que las partículas emigren a la superficie. Y si la pieza ya ha sido atacada por las sales, bueno, por ejemplo, se las puede encapsular utilizando una especie de sellador para que las sales, bueno, no se cristalicen en la superficie, ¿no? Lavándola, bueno, se usa mucho para eliminar eso, el alcohol, eh, no me acuerdo en este momento, el alcohol diluido en agua para eliminar las sales y después encapsular, ¿no? Esa porosidad, ¿no? que ha quedado en la pieza. Tenemos ya esta un poco más seca, porque si intentamos superponer el siguiente rollo en esta base, en esta primera etapa, el mismo peso del rollo que voy a superponer lo va a deformar. Entonces lo tenemos que dejar secar un tiempo. Aquí también vamos a hacer, esto ya ha adquirido cierta rigidez, vamos a hacer unas incisiones. Para este caso yo prefiero utilizar el canto de esta espátula para hacer este estriado, ¿no? En todo el perímetro, todo el borde. Vamos a aplicar un poco de barbotina también en esta parte, que es el pegamento de la arcilla. No es más que agua y arcilla mezcladas en proporciones de 50 y 50. O vean, puede ser un poquito más según la viscosidad con la que quieran. Cuanto más espesa esté, mejor. Y vamos a practicar otro rollo que tenemos aquí. A ver cómo se seca de rápido la arcilla con el calor. Así que tenemos que, a ver, fíjate, sí. Vamos a amasar esto un poco para que se haga un poco más plástica. A pesar de haberla colocado en bolsas de nylon para retener la humedad, la arcilla siempre igual se seca un poco, así que hay que amasarla para redistribuir esa humedad y que recobre su plasticidad, ¿no? Claro. Entonces, acá José, te están diciendo que para la cerámica hay que tener una buena mano, dice Carlos Valle. Verdaderamente que tenés unas buenas manos. Y practicando desde chico se adquiere desarrollar la motricidad fina, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer estos rollos, sí, que sean uniformes, sí lleva un tiempo un tiempo de práctica, ¿no? Vamos a practicar un rollito un poco más largo, ¿no? Más o menos que cubra el diámetro aproximadamente. Tiene que ser de 2 a 3 centímetros, puede ser más también, dependiendo de la habilidad del artesano. Nosotros podemos determinar que esta es la técnica usada
en casi todo el noroeste, en toda la cerámica arqueológica. Vamos a colocar encima, por el borde, presionando un poco para favorecer la adherencia. Aquí, bueno, parece que justo, ¿no? Y así medir, con un poco de práctica llegamos a... Vamos a hacer lo mismo, vamos a presionar el rollo desde la mitad del rollo hacia abajo un poquito para pegarlo con el rollo anteriormente colocado de esta manera. Como ven, el modelado es rápido, ¿no? Rápido si tienen la destreza que tenés vos, que es sorprendente. Bueno, gracias. Vamos a también a ir elevando las paredes de este puco de esta manera, sí, y afinando consiguiendo un espesor uniforme. Esta técnica, como he dicho, que se emplea en casi todo el noroeste, con muy pocas variantes, y eso lo podemos deducir porque hemos visto y estudiado muchísimos fragmentos, cientos de fragmentos y de piezas, sobre todo de los fragmentos, porque ellos nos permiten observar la parte interna de los vasos y a veces... ¿Con qué instrumentos, perdón, José, con qué instrumentos, por ejemplo, esa cerámica arqueológica, con qué instrumentos de visualización los has hecho? ¿Con microscopios? No sé, no se me ocurre. ¿Con qué más? Para poder observar todos los detalles. A ver, las estrías o las uniones de un rollo con otro pueden ser observadas a simple vista. A simple vista. Sí, se quedan las marcas, sobre todo en la parte interna, cuando la pieza es cerrada, ¿no? Sobre todo en la parte interna, por ejemplo, aquí, no se, como es un lugar medio inaccesible, no se llega a emparejar bien la superficie. Entonces quedan, aquí se pueden ver cómo están los distintos rollos unidos y por fuera perfectamente alisado, ¿no? Ajá. Entonces se puede inferir la técnica de modelado, claro, a partir de la observación y de las marcas que dejan, ¿no? Y para la composición de la pasta, bueno, son al microscopio para lograr establecer el porcentaje de antiplástico que se ha usado para mezclarlo con la arcilla, el tamaño, o sea, la granulometría usada, ¿no? Si tamizaban o no, o si ya está incorporado el antiplástico en forma natural. Sí, se hace con microscopía. Ajá. Y las urnas funerarias, esas grandes urnas funerarias, ¿tenían alguna técnica especial o, digamos, eran también parte de la técnica de realización o de confección, por ejemplo, que tenía todo el material utilitario que se usaba seguramente para cocinar, para contener líquidos, etcétera? ¿Vos has notado que haya alguna particularidad especial en las urnas? La mayoría de las urnas sí tiene aquellas que tienen estos óseos, sí son distintas de aquellas, obviamente, que son empleadas para otros fines, como por ejemplo la cocción de alimentos o la exposición al fuego directo. Las urnas funerarias por lo general son de pasta fina y de un tratamiento intenso en la superficie, ¿no? Pero sí hemos encontrado también piezas, hemos observado piezas con una superficie rugosa o sin un simple alisado, ¿no? O con decoraciones en relieve. Eso varía mucho, Maricel, no hay, digamos,
un canon que el artesano Sí, sigue, ¿no? Salvo cuando se quiera hacer, por ejemplo, una pieza con una utilidad eh, definida. Por ejemplo, si quieren hacer una olla que va a servir para cocción de alimentos, la pasta va a estar fuertemente chamotada con gránulos de arena o tiesto molido de tamaños superiores a los 2 o 3 milímetros. Eso va a evitar que la pasta sea resistente al shock térmico. Entonces, vamos a ver que las superficies son rugosas y con mucho chamonte que pueden ser observados a simple vista. En cambio, las piezas más de uso ritual, ceremonial, funerario, tienen un tratamiento de superficie un tanto más cuidado, ¿no? claro, claro, claro. Me imagino, donde había que contener alimentos y cocerlos, indudablemente la pizza tiene que ser lo suficientemente resistente para el uso diario, cotidiano. Exactamente, correcto. Bueno, aquí más o menos hemos elevado un poco ya las paredes. Son 2 rollos nomás los que hemos empleado. Acuérdense de que aquí tienen que alisar un poco para que, con un poquito de agua y con el dedo, para que no queden las burbujas. Por dentro, Maricel, podemos emplear, por ejemplo, a ver, aquí está la compañera Eli Jerez. Podemos emplear un pedacito de hoja de sierra, ¿no? Para alisar. Lógicamente, ustedes en los museos pueden encontrar herramientas hechas de hueso o de madera, ¿sí? Que las fabricaba el mismo ceramista para poder modelar sus piezas como herramientas auxiliares, aunque en general se usa solamente la mano, ¿no? Pero para lograr, por ejemplo, nivelar esta superficie podemos raspar con una sierrita. He visto en algunos ceramistas del norte que usan el marro del choclo seco, ¿sí? Para alisar. O bien podemos usar una espátula como esta, que son muy empleadas, las espátulas de madera, muy empleadas en el norte también, en Jujuy, como Huaca, Sí. en la quebrada. Usan mucho la espátula con golpes. Voy a usar esta porque es más livianita. Esta es de quebracho para piezas más grandes. Hacemos un golpeteo rítmico para nivelar la parte externa de las paredes del vaso, ¿no? No sé si es muy fuerte el ruido. Justo No, tengo el no, micrófono cerca. perfecto, perfecto. Vamos a observar cómo vamos borrando la unión. Perdón. Cómo vamos borrando la unión y al mismo tiempo nivelando la superficie, ¿no? Y eliminando las imperfecciones. ¿Cepillos se pueden usar también con ese fin? ¿O para el pulido? ¿O se ¿Cómo, usaban? Maricel? ¿Cómo? ¿Puedes repetirme? Y cepillos, si hay, digamos, signos de que se hayan usado algún tipo de cepillos para el alisado final de la pieza o en esa etapa. No, es difícil porque como esas marcas de las herramientas después son borradas por el alisado, que vamos a ver cómo se hace, entonces no queda esa impronta, es difícil Claro. de determinar. Pero sí, en los ajuares funerarios puede observarse algunas herramientas de hueso dentadas que servían para arrastrar el material o también hechas de madera, ¿no? Sí, sí, sí. Para poder nivelar aquí adentro podemos utilizar también una herramienta de madera que arrastre, ¿no? Las imperfecciones, o usar una esteca. Por lo general el mismo artesano las fabrica, pero como me pasa a mí siempre, no sé dónde las he dejado.
O sea que vos también haces tus propias herramientas. Sí, 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 ajá. Por lo general el artesano adapta las herramientas a su mano, Las ¿no? necesidades, sí. Claro, a su necesidad. Sí. Vamos a Acá, mira, utilizar Karina esto. Quiroga te dice qué Sí. belleza la pieza y cómo trabaja José. Bueno, gracias. Gracias. También te dice muy buena la técnica, Lili Paredes. Ajá, gracias. Es Es muy fácil con un realmente... poco de práctica. Aquí ya tenemos solamente 2 rollos y vamos a colocar el último. Nosotros, a ver, o creo que ya tengo, bueno, ya tenemos una. A ver, no sé cómo andamos de tiempo, Maricel. Tenemos todavía unos 15 minutos más o menos. Bien, entonces vamos a ir definiendo. Vamos a dejar esta por ahí. También la tenemos que dejar secar un poco para que la pasta adquiera cierta rigidez y podamos seguir modelando. Nosotros tenemos aquí ya otra pieza, la misma, ¿no? Pero ya terminada. Aquí le hemos puesto otro rollo, ¿no? Y este es el aspecto que queda, ¿no? La pieza ya con las paredes ya alisadas, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, una esponja humedecida, natural o de este tipo, ¿no? Para lograr una superficie un poco, mucho más pareja, ¿no? Tanto por dentro como por fuera, ¿sí? borrando las imperfecciones bueno, no sé si se ve esta, borrando las Sí. imperfecciones que quedan con el uso de las herramientas que estamos empleando para el modelado. ¿Sí? Te dicen que sos el Ajá. gran ceramista de Santiago del Estero, Víctor. No, Y no creo. Roxana Sí. pregunta si es posible hacer esas vasijas con adobe y sin necesidad de horno. O sea, Bueno, sin necesidad de cocción, ¿no? Ay, creo que esa es la pregunta. bueno, sin horno no hay cerámica, pero podemos, sí, de poder se puede modelar con cualquier pasta que sea maleable, eso no hay problema. Ahora, de que puedan servir, por ejemplo, para contener líquidos o alimentos o lo que fuera, me parece un poco complicado porque la arcilla necesita deshidratarse y eso sucede recién a los 400, 500 Claro. grados centígrados. ¿Mm? Y mejor, para lograr una vitrificación y tapar un poco las porosidades de estas arcillas, porque son terracotas que son porosas, se hace se eleva la temperatura de cocción hacia los 900, 950 y al mismo tiempo se le hace el tratamiento de superficie que estamos haciendo nosotros aquí, que es el bruñido, ¿no? El bruñido que se realiza con piedras de canto rodado muy pulidas, sirve para pulir la superficie y también para impermeabilizar la pieza, porque al desplazar la piedra o canto rodado sobre la superficie, hacemos que las microscópicas láminas de arcilla se dispongan de manera horizontal y todas en una misma dirección, y eso impermeabiliza la pieza. Por eso es conveniente, cuando se puede, bruñir y pulir la parte interna, ¿no? El Sobre todo interior. cuando vamos, claro, sobre todo cuando vamos a emplearlas para contener líquido. Eso. Una vez que la pieza, en este caso, la pieza ya alisada, hemos colocado una capa del engobe que hemos hecho con arcilla blanca y una pizca de manganeso y una pizca de óxido de hierro para obtener ese ocre. El color definitivo lo da el horno, ¿no? Después, siempre y cuando las atmósferas de cocción sean bien oxidantes. En este caso ya tiene la primera capa de engobe con arcilla blanca típica de Avería, y está lista para realizar la aplicación del óxido de hierro y el óxido
de manganeso. Para eso ya tenemos preparados aquí. Te voy diciendo que Graciela dice, José y Eli, dos grandes alfareros, tengo la suerte de poseer varias piezas elaboradas por ellos. Mercedes dice, qué excelente trabajo, muy clara la explicación, bravo. Nuestra admiración desde San Salvador de Jujuy, saludos. Epa, excelente. teniendo. Bueno, María José dice, excelente, papá, muy bien. Ah, mi niña, ninguno me lo ha salido artesano. Bueno, eso también te queríamos preguntar. A ver, tu descendencia, tu entorno familiar, ¿alguno tiene esas habilidades, inquietudes, ese arte en sus manos? A ver, recuerdo que mi abuelo era carpintero, pero el resto de la familia no estaba muy abocada a este tipo de tareas. Mi padre era músico y mi madre maestra en escuela primaria, pero ella sí le gustaba mucho la artesanía, ella siempre me ha apoyado y me ha estimulado a que haga la cerámica, ¿no? Nunca me he sentido con obstáculos, ¿no? Para no hacer lo que me gustaba. Ahora estoy aplicando yo con un pincel el óxido de manganeso que se hace mezclando arcilla blanca o arcilla roja con un 10 o 15% de óxido de manganeso, bien diluido. En este caso vamos a reproducir, vamos a hacer un dibujo típico de avería, que siempre utilizan un registro o un campo delimitado por dos líneas horizontales. Podemos utilizar una torneta de mesa para hacer este trabajo, pero lógicamente estoy tratando de usar los métodos tradicionales. La torneta o el torno no aparece sino hasta después del coloniaje. No se usaba torno en toda Sudamérica para hacer la cerámica, todo utilizando esta técnica. No había, no había torno. Claro. ¿Se puede, acá bueno, te preguntan si se puede paralizar usar vidrio o solo piedra? ¿Cómo, Maricel? Te preguntan si paralizar se puede usar también vidrio. Claro, cualquier superficie, cualquier elemento con una superficie muy pulimentada puede servir para hacer el bruñido. Hemos visto artesanos que usan la caña tacuara también, aprovechando esa superficie lisa que tiene para hacer el bruñido, cortando la media caña. Puede utilizarse, sí, un vidrio o cualquier objeto pulimentado. Hemos observado también que hay hay cantos rodados, ¿no? en los museos, cantos rodados de distintos, por ejemplo, de granito o de cuarzo, bien pulidos, que se usaban, ¿no? para hacer esta técnica. Puede ser también cantos rodados de piedra u otros materiales. Sí se puede utilizar. Todo, como decía mi profesor, una herramienta inadecuada en manos adecuadas funciona adecuadamente, ¿no? O sea que, claro, muy bueno. Vamos a practicar aquí, por ejemplo, un escalonado. Esto es solo para que vean cómo se aplica el engobe. Otra cosa, no hemos observado marcas para realizar estos dibujos. La transferencia la hace el artesano directamente de un diseño que tiene mentalmente, y lo transfiere sobre la pieza. No hay marcas de que haya hecho un esbozo. No hay marcas que hagan, por ejemplo, un grabado que diga, bueno, por aquí va a ir el engobe. No. Así que en ese sentido yo estoy tratando de hacer
esto que no se hace, pero para que ustedes puedan observarla, sostengo la pieza, ¿no? Porque Sí, sí. en realidad se trabaja con la pieza apoyada, ¿no? ¿Cuánto tiempo la tenés que dejar secar? También te preguntan antes de proceder al diseño final del pintado, por ejemplo. Ajá, bien, buena pregunta, porque una vez que nosotros hemos aplicado la base, o sea, el ocre, tenemos que dejarla unos 10 o 15 minutos que, que el resto de la pieza absorba esa humedad y recién aplicar. Eso también depende de la temperatura ambiente y de la calidad de la pasta, ¿no? Entre 10 y 15 minutos ya podemos aplicar los otros engobes. Aquí vamos a rellenar, por ejemplo, este campo, este escalonado. Vamos a dibujar aquí nomás una parte. Escribe Entonces, Amalia Martínez Gramajo, dice, buenas tardes, hola, José, qué buenos tus trabajos, como siempre, excelentes. Amalita, José bueno, y mando un Eli, saludo a Amalita, gracias por estar bueno. conectada. Bueno, José podemos... y Eli, excelente ceramistas, perdón, dice Silvia Starsic. Hola Silvia, bueno, un beso también a la Silvia. Son Bueno, amigos y clientes acá que te siempre... preguntan también, ¿qué material usás para pintar las piezas? Ajá. Bueno, en este caso estamos usando para confeccionar el engobe rojo y el engobe negro, usamos por 100 gramos de arcilla blanca, apenas un 10% para el óxido de manganeso, 10-15% con óxido de manganeso mezclado con la arcilla, y para el rojo más o menos también un 5 o 10 por ciento de óxido de hierro, ¿no? Se lo mezcla con más o menos 50% de agua y se obtiene el engobe. Este engobe nosotros podemos bruñirlo después para favorecer la adherencia hacia la base, con el engobe base, para que adquiera más resistencia a la abrasión, ¿no? al rayado, ¿no? al impacto, ¿no? Por eso muchas de las piezas averiadas, hay muchas que han conservado estos engobes de manera casi intacta, precisamente por la alta temperatura a la que ha sido sometida y por el intenso bruñido, ¿no? Que se practica después de haber aplicado un engobe. Nosotros tenemos que dejar secar un rato, ven cómo hay partes que ha absorbido el exceso de humedad, y después cuando ya esté lo suficientemente seca para que al desplazar el bruñidor no lo desparrame, no desplace el engobe, pero tampoco lo suficientemente seco como para que no tenga ese efecto de pulido, ¿no? Así que esto hay que controlarlo muy bien para poder bruñir. Sí, hay piezas que no hemos visto que no han sido bruñidas, pero las que más resisten el, digamos, el paso del tiempo son las piezas que con engobe bruñido, ¿no? Podemos repetir esta secuencia de forma en todo en la parte externa. Averías, por ejemplo, se caracteriza por ser, ya les voy a mostrar, ya como para ir terminando. Nosotros nos guiamos mucho por esta obra maestra que ha sido reeditada por la Fundación Cultural, a quienes agradecemos la donación que han hecho para que podamos estudiar más en nuestras casas. Es la nueva edición en 3 volúmenes de la civilización chaco-santiagueña. De los Wagner. Aquí sí, de los hermanos Wagner en 1934. No sé si pueden ver. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Bien.
Bien, entonces, por ejemplo, estos pucos, polícromos, averías, son todos de Santiago del Estero, son dibujos hechos por Duncan Wagner con una fidelidad, digamos, asombrosa a los originales, y los utilizamos como referencia para realizar nuestros dibujos, ¿no? A veces, así, cuando hacemos réplicas, tratamos de respetar, digamos, el diseño, o bien hacemos reorganizaciones plásticas de esos litogramas. Por ejemplo, en esta pieza, es un jarro cervecero. No sé si pueden ver ahí al fondo, la mica está bruñida por dentro y por fuera, ¿no? Con un diseño ornitomorfo, es un búho estilizado, pero todas las piezas que hacemos para ofrecer tienen la misma técnica empleada por la cerámica prehispánica, ¿no? En este caso hemos utilizado el búho para que cubra toda la superficie del vaso, con algunos grabados e incisos y un engobe polícromo. En este caso el verde se obtiene con óxido de cromo, por ejemplo. Esta, no sé si, creo que ya la hemos visto. Esta es una réplica, por ejemplo, de una pieza candelaria. Solamente tiene bruñido y aplicaciones en relieve que conforman, digamos, el rostro antropomorfo, ¿no? En este caso es una figura femenina. Una belleza. Por ejemplo, o también hacemos recreaciones, o sea, piezas como esta, que es también un vaso antropomorfo con un engobe de manganeso y cromo, pero tiene un esgrafiado, o como se llama también, una incisión, o un poco más gruesa que la incisión, creo que es esgrafiado. En este caso es lineal, una sola línea va conformando, ¿no?, el diseño que rodea el cuerpo del vaso. Es una sola línea, una monocéfala, típica de la cultura también averías, por ejemplo, ¿no? En este caso las piezas por dentro resulta más complicado el bruñido. En este caso se hace modelando un vaso principal al que se le van adhiriendo otras partes ya premodeladas. Y por ejemplo, hay una parte, por ejemplo, las grandes vasijas, que son las asas, que verdaderamente deben tener toda una destreza para que esas asas sean firmes, puedan sostener muy bien la pieza cuando hay que trasladarla de un lugar a otro. ¿Es realmente dificultoso la construcción de las asas cuando las piezas son grandes? Cuando las piezas son grandes, claro, porque para poder que sirvan, o sea, que como que tengan su finalidad de tomarlas desde ahí, ¿no? Tienen que estar muy bien adheridas. Y para las piezas grandes se ha usado, hemos visto, como por ejemplo en unas tanto de Sonchituyo, como por ejemplo la Santa Mariana, que tenemos algunas ahí en el museo, están remachadas y doble remachadas, o sea, se perfora se perfora el cuerpo de la pieza, se las inserta y por dentro las remacha, o sea, se las aplana un poco y se pone un refuerzo por la parte externa, ¿no? Es la única manera de que el asa pueda sostener el peso, ¿no?, de la vasija. Cumplir con la función para la que está diseñada, exactamente. Exactamente. Y las asas también definen, ¿no?, algunos estilos ceramológicos, ¿no? Por ejemplo, en Sonchituyos lo que más se usa es el asa plano horizontal, por ejemplo, en Santa María, en la zona Santa Mariana se usa más el asa cinta vertical. A ver, vamos a ver si hay aquí. Porque no se nota mucho, pero sí, la mayoría, estos son chituyos, son asas planas.
que se practican a mitad del cuerpo o por debajo del hemisferio del vaso, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, sí, aquí en Santiago se usa mucho el asa plana. El asa plana. Sí, exactamente. Te hacen como preguntas si dictás cursos, talleres, seminarios. Hay muchos interesados para aprender el arte. Ahora no, porque estamos acondicionando el taller y creemos que en febrero o marzo del año que viene vamos a comenzar con el dictado de los cursos, tanto para iniciados o por gente que ya, personas que ya tengan cierto conocimiento. Pero eso va a ser recién en marzo cuando consigamos terminar el taller, ¿no? Vamos a estar informando a través de nuestra página, es Talla Ashpamanta en el Facebook y José Galván también en el Facebook. Nosotros ahí publicamos todas las piezas que vamos confeccionando, las vamos ofreciendo y ahí por ese medio vamos a avisar cuando comienzan los cursos. ¿Vos crees que hay interés en las nuevas generaciones, en los jóvenes, para acercarse, para ser artesanos, en este caso para dedicarse al arte de la cerámica? ¿Ves que hay inquietudes? Sí, la verdad que sí, porque nosotros recibimos constantemente pedidos de cursos y como, bueno, son tanto jóvenes como de todas las edades, ¿no? No existe ya tanto ese prejuicio de querer trabajar con la arcilla o miedo que termine siendo artesano, que para mí es un oficio maravilloso y con el cual estamos muy contentos de hacer, de producir, ¿no? Sentirnos parte de esa tradición milenaria de artesanos que han poblado nuestro territorio. Sí. Cada vez que practicamos nosotros una pieza, no solamente ponemos el conocimiento, sino que también nos da esa satisfacción de sentirnos que pertenecemos, ¿no? a esa tradición, No sé si es algo muy que nosotros, no sé si está bien, pero nos sentimos así, ¿no? O sea que estás reproduciendo piezas que son de tus ancestros, podríamos decir, de los abuelos. Esa es la idea. Ese filo, Maricel, ese lazo no se ha quebrado, está. Mientras haya ceramistas que recuperen y estudien, yo creo que la tradición no se pierde por pocos artesanos, alfareros que haya, pero yo creo que de a poco, en forma gradual, paulatina, se van sumando más jóvenes, más interesados, no solamente a la cerámica, ¿no? Sino también al arte textil, que también es típico de nuestra provincia, ¿no? Así como la cestería, el trabajo con las fibras vegetales. Bueno, acá mirá Soledad Galván, no sé si la conoces, dice: excelente trabajo de mi hijo, felicitaciones tu mamá. Bueno, realmente qué lindo. Gracias. El acompañamiento de todos los que te quieren tanto, José. Y creo que estamos casi terminando, pero ¿hay algo que quieras decir como palabras finales? ¿Hay alguna pregunta que yo no te haya hecho, que a lo mejor te hubiera gustado que te la hiciera? Te dejo a vos la palabra. La que no me hubiesen gustado que me las hagas, ya las has hecho. Bueno. No, nada, estimularlos. Obviamente nosotros exhortamos a todos a que practiquen, a que se animen, porque no solamente tiene esa capacidad de desarrollar nuestra creatividad, sino también tiene sus
propiedades terapéuticas, ¿no? Hemos tenido alumnos que solamente venían para dejar de fumar, por ejemplo. O sea que te rescata, te salva. A nosotros nos mantiene la mente activa, pero al mismo tiempo serena. Y disfrutamos mucho con el trabajo, ¿no? No es fácil, requiere de mucho trabajo, como cualquier disciplina, como tocar la guitarra, como hacer telar, como hacer cestería o ebanistería, ¿no? Trabajar, fracasar, volver a intentarlo. Muchos se desaniman ante los primeros fracasos cuando no les salen, pero yo les puedo asegurar que teniendo un poco de paciencia, todos tenemos la habilidad para modelar y transformar la arcilla en un objeto utilitario o escultórico, ¿no? Seguramente. ¿Te parece que terminemos con un primer plano de esas manos que hacen maravillas? Me gustaría. Bueno, sí, tengo los dedos medio largos, tendría que haber sido pianista yo. Bueno, pero sos guitarrista, ¿eh? Sí, soy guitarrista, aquí siempre cantamos con la compañera aquí, Eli Jerez, hacemos nuestras reuniones con familiares, sí, el folclore también siempre está presente en nuestra familia. Bueno, la mayoría de mis hermanos canta y toca la guitarra. Qué lindo. Bueno, José, realmente, ¿qué puedo decirte? Que ha sido un placer, seguramente no solamente para mí, sino para todos los que te están viendo desde tantos lugares y escuchando. Sos un ejemplo en todo sentido por tu disposición al trabajo, por tus ganas de superarte día a día, por el legado que estás dejando a las nuevas generaciones. Así que muchísimas gracias. Y a todos los que nos están oyendo, que sigan y continúen acompañándonos en este ciclo que trata de visibilizar y de darle valor a las manos de todos los artesanos santiagueños. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Maricel, por brindarnos la oportunidad de compartir nuestro trabajo, y gracias a todos los que se han conectado y los que han comentado, los que han hecho preguntas, y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad, si es posible. Dios mediante. Y la Virgen de Loreto, que hoy es la Virgen de Loreto. Un gran abrazo para todos y muchas gracias. Gracias.